¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa especial que hemos pensado contigo para hacerlo, para que conozcas y que aprendas qué está sucediendo en el mundo espiritual, especialmente atacando a las mujeres en las noches. Un tema muy, pero muy importante que dará respuestas a tantas preguntas que tú te has hecho sin poder contestar. Tatiana, me gustaría que compartieras con las televidentes el tema específico que vamos a tratar hoy. Sí, pastora, vamos a hablar acerca de aquellas mujeres solas de repente que han sentido ataques funestos a su intimidad personal, seres que las visitan en las noches, que hasta los pueden sentir su presencia física sobre ellas y en sueños, pastora. Usted escribió el libro Los Vigilantes y la Batalla Final de la Iglesia. Es un libro que recomendamos a todos los lectores, intercesores, gente en las iglesias que quieren conocer más acerca del mundo espiritual y también cómo poder orar efectivamente como guardadores y cuidadores. Pastora, ¿qué pudiéramos hablar al respecto? ¿Cómo empezó en usted el deseo de escribir este libro? Bueno, sinceramente porque muchos eran los casos de mujeres que nos explicaban o nos contaban que cómo misteriosamente pues en la noche ellas se sentían atormentadas con seres que ni siquiera ellas querían ser abusadas y esos seres abusaban, no solamente abusar, sino que entraban en la intimidad de ellas sin que ellas lo llamaran. Entonces pudimos profundizar el tema, orar, porque también queríamos darle herramientas necesarias a estas preciosas hermanas, muchas veces cristianas, Tatiana, de que teníamos que hacerlo y no siempre teníamos las herramientas y no siempre sabíamos cómo hacerlo. Por eso tuvimos que indagar un poco del tema para poder ayudar y saber cómo tratar este tema tan conflictivo y difícil. Hablemos entonces un poco acerca de Génesis 6, pastora, que es donde podemos ver que bíblicamente, donde aparece en la escritura, arranca todo esto. Esencialmente es la primera vez que se menciona un hecho, un acto así, y justamente fue antes de los días de Noé. Eso dice la Biblia, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia no profundiza mucho, pero a estas alturas, en este tiempo que estamos viviendo, son muchas las personas que han tenido estos encuentros desagradables y hemos estudiado las causas. La Biblia dice específicamente que eran los hijos de Dios y que atacaban a las hijas de los hombres. Si uno analiza el Génesis, puede ver que desde el vientre de Eva se fueron esparciendo dos grandes ramificaciones. Una eran los descendientes de Caín, que fueron descendientes de las hijas de los hombres, y otro de los hijos de Dios, que fue a través de la semilla de su hijo Set. Entonces, pastora, los vigilantes, seres angelicales, ¿pudiéramos explicar un poco acerca de eso? Porque la gente de repente no va a entender cómo pueden haber unos ángeles y otros malos. La Biblia nombra 3 veces la palabra vigilante y eso es en el libro de Daniel, un libro profético, y está escrito en arameo. Y fue a través de sueños que tuvo un gran rey llamado Nabucodonosor. Y estos sueños eran traídos por los vigilantes buenos o los vigilantes de Dios. Y ahí aparece la palabra vigilantes. Pero la palabra los hijos de Dios, que está nombrada los hijos de Elohim en Génesis, habla que eran hijos estrechamente de Dios, de una de las primeras creaciones que Dios había hecho. Aunque la Biblia nombra que todos los hijos de Dios o toda la creación es nombrada como angelical, que significa que ha sido hecho para el mundo espiritual, ellos fueron como la primera creación hecha por Dios. También son nombrados en Job
cuando los hijos de Dios visitaron al trono de Dios y dialogaron con el Padre. Hay otros libros también que los nombra y ellos se identifican como hijos de Dios, pero estos hijos de Dios se dividieron por dos ramificaciones también. Si eran seres angelicales de alto rango, llamados en la Biblia hijos de Dios, ¿qué les hizo, pastora, cambiar de idea? Bueno, sinceramente fue la codicia, el llamar la atención y el desear las mujeres. Es decir, ellos como seres angelicales o bien estrechos a la divinidad, ellos tenían autoridad para moverse en el mundo espiritual y aún en los cielos de los cielos, donde Dios ha creado, y ellos tenían dominio, algunos más que otros, de ciertos planetas, ciertos lugares, pero ellos cuando en la creación Dios formó a Eva de la costilla de Adán, ellos la vieron hermosa, ellos nunca habían visto una criatura tan bella, y sin embargo, ellos la codiciaron, número uno, por dos cosas, porque era hermosa, era parte de imagen de Dios sacada de Adán, que dice la Biblia que fue hijo de Dios también Adán, sino que vieron que las mujeres tenían voluntad propia, lo cual ellos lo podían hacer, pero en una forma de saliéndose de la voluntad de Dios. Y codiciaron a las mujeres de tal manera que tuvieron deseos. Y ese es un grupo que se rebelaron contra el Dios creador, se rebelaron contra su propia creación, su propia dignidad y su propia forma de ser, porque siendo celestes, siendo espirituales y siendo formados del fuego o de las potencias divinas de Dios, ellos desearon y hicieron pacto y se mezclaron y codiciaron a mujeres que eran de carne y sangre y se ensuciaron con carne y sangre, bajaron de dignidad. Pastora, ¿y estos seres cuando tomaron esta actitud, cuál fue la causa y el efecto que tomó esta decisión de ellos? Justamente, el Señor pudo ver por los fieles ángeles o los ángeles que mantuvieron, como los arcángeles, como Miguel, vieron que había desorden en la tierra, entonces el Señor pudo condenarlos y pudo entonces desterrarlos de la autoridad espiritual. A muchos de ellos los encerró y les dijo que hasta por 70 generaciones estarían encerrados en lugares debajo de la tierra. Otros dicen que fueron encerrados en lo más profundo de los abismos. Entonces, por esa causa, dice que la tierra estaba contaminada por causa de ellos, y esa contaminación era una contaminación de perversión sexual que había antes de la época de Noé. Muchos fueron encerrados, pero otros quizás no. Entonces dejaron su forma original y se contaminaron, y por haber esa contaminación, el Señor los castigó y los ha encerrado. Que muchos creen que en el Apocalipsis uno de ellos es Apolión, el cual saldrá y castigará a la humanidad después de estar tanto tiempo encerrado, pues tendrá esa venganza contra la humanidad. Eso está escrito a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces ellos abandonaron su dignidad, ellos bajaron, se mezclaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, eso es lo que vemos en Génesis 6. Y de allí salieron los que se llaman en la Biblia los gigantes. Hay personas, pastora, que dicen que los han visto ahora. Exactamente, muchos los llaman extraterrestres, otros los llaman visiones con luces, otros los ven seres completamente altos, delgados, pero la Biblia nombra que de esta relación nacieron de los vientres de las mujeres seres suficientemente poderosos e inteligentes.
Es decir, las mujeres concibieron. Dice que esos son los poderosos o los gobernadores poderosos que salieron en la tierra y eran de estatura alta, pero eran sanguinarios, eran guerreros. Ellos tenían la habilidad de conquista. Eran de tal forma guerreros que, aparte de los que están en la Biblia, siguieron naciendo, siguieron después de la época de Noé, porque dice que nacieron los hijos de Anac y fueron como los gigantes, y uno de ellos muy conocido, aún en las historias bíblicas, es el gigante Goliat. Pastora, ¿y qué tiene que ver esa historia real que ocurrió en la Biblia, en la época de Noé, con nosotros en este momento de nuestras vidas, en el siglo XXI? Sí, como estábamos contando, lamentablemente, antes de Noé hubo una gran perversión, de tal manera que hubo confusión en todos los ámbitos sensuales, sexuales, de tal manera que se desarrolló muchas malas costumbres y dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero si vemos que en el diluvio solamente quedó Noé con su esposa y sus 3 hijos, con sus 3 nueras, dice que después de mucho tiempo parece que volvió otra vez a suceder esto, como estábamos hablando, y comenzaron a salir gigantes. Y estos gigantes eran una amenaza para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el siglo ahora, como estamos hablando, después de tantos años? ¿Cómo pueden seres abusar de mujeres si ya no estamos en ese siglo, en esos siglos pasados? Estamos, como dice la Biblia, que en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y una de las manifestaciones, como hemos hablado, antes de la destrucción de la tierra por el diluvio, era la manifestación de estos seres que abusaron de las mujeres. Así hoy mismo estamos viendo una repetición, con la única diferencia que estas mujeres, le da vergüenza decirlo, se sienten abusadas y acosadas primeramente por familiares, amigos, y todo esto del abuso ha llegado a un colapso en la sociedad y un descontrol total en la humanidad, y es como que a raíz de eso ellos están deseando hacer una aparición masiva en la tierra, y esto sería realmente muy pero muy fuerte, pero es la manifestación inicial de la segunda venida de Cristo. Bueno, pastora, pues este tema maravilloso donde tenemos que estar bien atentos a la explicación bíblica que nos están haciendo en esta hora, pero en el segundo segmento vamos a hablarle a las mujeres que han padecido de estos ataques nocturnos a través de sueños y de presencias sobre sus cuerpos. Vamos a darle las herramientas que ellas puedan tener para poder ser libres y alcanzar la victoria en esta área. Ya regresamos. Hablando del libro Los Vigilantes, escrito por la pastora Lidia Zapico, donde se habla de la batalla final de la iglesia y cómo estos seres angelicales que perdieron su dignidad se mezclaron con mujeres, tuvieron los gigantes de los que se habla en la Biblia, y cómo estos seres angelicales, ángeles caídos, han venido a manifestarse en los sueños de las mujeres y a querer tener otra vez posesión de ellas. Les pedimos a todos que por favor se comuniquen con nosotros a nuestro email emprendedoras@jesusvivehoy.com, o también nos puedes visitar en nuestro canal de televisión 24 horas los 7 días a la semana, que es www.jbhnetwork.org. Ana, ¿qué testimonios, qué cartas nos han llegado que podamos contarle a los televidentes? Sí, Tatiana, pastora, tenemos un email que nos mandaron, una hermana que nos dice: hola, muy buenos días, Dios les bendiga, soy seguidora del programa Emprendedoras en ABN TV. Tengo una hermana, ella es conocedora y amadora de la palabra. Cuando ella se mete en oración con constancia, escuchen bien esto, cuando se mete en oración con constancia, en las noches tiene sueños eróticos.
y eso le hace amanecer desilusionada, pues no entiende, porque si ama a Dios, esto no le debería de estar aconteciendo. Entonces nos hace esta pregunta: ¿por qué esto tiene que acontecerle a mi hermana? Sí, nosotros específicamente esa pregunta la contestamos anteriormente. Hemos hablado con la pastora para que estos acontecimientos estén pasando en su vida, Sí. y ella reiterativamente sienta estas presencias encima de ella y tenga estos sueños eróticos. Una mujer consagrada a Dios, que ama, una mujer intercesora, como nos dice allí, es porque debía haber una puerta abierta. ¿Y qué fue lo que ella contestó después? Exactamente, Tatiana. Ella nos contestó y nos dijo: somos huérfanas de madre. Cuando niñas fuimos manoseadas y abusadas, y mi padre tenía un prostíbulo. Pero ahora somos creyentes fervientes y oramos por las almas. Sí, yo recuerdo este email, nosotros oramos también y le dimos un buen consejo. Tenemos que entender que estos seres superiores, no sabemos por qué y cómo, quizás porque están en los tiempos ya finales, han vuelto otra vez a atacar muchísimo a las personas y también a los hombres. Muchos hablan del llamamiento y de la invocación de la luna, Lilis, la que ella viene en los espíritus cubos y sucubos, a atacar a hombres y a mujeres. Y les han enseñado más de generación todavía para poner más maldición sobre la tierra. Lo que nosotros hemos visto con experiencias personales, ayudando a las personas y orando, Tatiana también es una de las personas que nos ayuda en esta liberación, y aún por teléfono hemos podido ministrar, es que atacan a las personas solas, especialmente solas que están sin marido, divorciadas, o que han tenido una mala relación con sus esposos, y especialmente que han sido atormentadas o abusadas anteriormente. Yo recuerdo un testimonio en la República Dominicana de una preciosa persona, una señora que me dijo: antes, cuando termine el culto, yo quiero que usted me ministre. Y es que ella hacía años mantenía relaciones con un ángel caído, con un visitante, un vigilante, e incluso le había puesto un anillo en su mesa de luz, y ella se lo había puesto en señal de que aceptaba ese amor y ese cariño. Por eso ella tenía muy mala relación con su esposo, y su esposo optó por tener mujeres fuera del matrimonio porque no tenía muy buena relación con ella. En ese día yo pude pedir al Espíritu Santo que me ayudara, porque la mujer realmente hacía años y ya se sentía prisionera de un falso amor. Al principio parece que este espíritu o esta manifestación o esa forma, esos sueños, y que son realidad, no son sueños, puede ser mejor y satisfactoriamente que un propio marido, pero luego de pasar el tiempo, la persona se siente acosada, se siente abusada, se siente mal, y luego, aunque quisiera, no puede. ¿Cuántas mujeres les sucede esto? Y pude entender que por causa de una violación, por causa de que antes de ella casarse, tuvo un desencanto, una desilusión, un problema muy grave. A raíz de esas heridas entra un espíritu en el alma, un espíritu el cual ese puede abrir las puertas a estos tipos de vigilantes. Y tenemos que aclarar, Tatiana y Ana, que esta clase de rango que hemos estado hablando desde el principio, ellos no poseen las personas, ellos no entran dentro de las personas, ellos simplemente visitan y traen sensaciones extrañas en el cuerpo de las personas, pero ellos no son los que posesionan a las personas, ellos se van. Todas las personas los han visto entrar por la puerta, los han visto cómo entran a través de la puerta, pero nunca quedan, sino que son visitantes. Ellos, como dice la Biblia, ellos traían sueños. Nosotros hemos nombrado Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo a través de vigilantes buenos enviados por Dios, sueños en el cual le fue revelado el reinado, no solamente de él, sino de Babilonia y aún el futuro, porque Dios usaba a esta clase de ángeles para revelar al hombre la voluntad de Dios. Pero aquellos que cayeron y entraron en perversión, ellos ahora usan esto que era permitido por Dios
pero para acosar o hacer maldad. Entonces vemos esa diferencia. Ahora, ¿qué pasó con la señora? Ella aceptó que ella tenía que perdonar a la primera persona que había sido abusada. Ella tenía que perdonar en lo más inconsciente de su alma el odio hacia lo varonil, el odio hacia aquel hombre que le había violado sus derechos y luego repentinamente con otras personas. Quiere decir que siempre hay una puerta abierta y es el que queda adentro. Es el espíritu de acoso, es el espíritu de abuso, es el espíritu de violación que hace que la persona odie, que hace que la persona rechace. Y cuando hay una puerta de rechazo, entonces el vigilante tiene la puerta abierta y él tiene el acceso directo para poder entrar o molestar o atormentar. Entonces cuando ella perdonó, no a su esposo, sino perdonó al primero que había dañado su vida y renunció a eso y renunció al odio hacia los hombres, nosotros prohibimos al que la visitara que nunca más se podía acercar porque ya no tenía el imán, ya no iba a tener el imán que estaba dentro de la persona. Por eso, para hablar de estos problemas, tenemos que aconsejar a las personas, tienes que arrancar de tu corazón el odio, tienes que arrancar de tu corazón el recuerdo y tienes que olvidar. Porque puedo decir, a veces ha sido un padre y no es fácil, a veces ha sido un tío y no ha sido fácil, a veces ha sido el novio de la hermana y no ha sido fácil, a veces ha sido un vecino y no ha sido fácil, a veces fue un primo y no ha sido fácil. Y cuando la persona está dentro de ese dolor lo que causa en ella un rechazo hacia lo que es realmente todo varonil. Por eso es digno de amar a esas personas, es digno de ayudarlas e ir al fondo de la raíz, porque ellas no quisieran estar en esta situación, pero por eso hay que ir al fondo. Y al día siguiente, cuando ella pasó al frente con su esposo, yo les tomé la mano, yo le dije a su esposo que la tomara y yo los volví a casar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese altar. La gente no sabía qué acto profético estábamos haciendo, pero yo estaba rompiendo porque ella rompió la alianza que había hecho con ese espíritu y había deshecho ese anillo y ahora ella tomaba nuevamente la alianza y los votos con su esposo. Hemos recibido muchas llamadas, además personas que han visitado nuestro ministerio, mujeres de edad avanzada, 70, 75 años, mujeres viudas que sienten que las tocan en las noches, que manos que están recorriendo su cuerpo en todo momento. Pastora, recuerdo muchísimas historias y muchos testimonios de mujeres que hubo una hace poco que llevaba 18 años siendo visitada por estos seres y estuvimos orando aquí un lunes de la intercesión sabiendo que eso se iba a romper cuando ella perdonara todo el odio, todo lo que sentía por dentro las personas que le habían hecho daño. En la página 64 del libro Los Vigilantes dice que estos seres son persistentes, traen opresión al alma y traen una lista de cosas como aflicción al alma, daño físico y mental, opresión de la mente y el cuerpo, invasión a la privacidad de las personas, combate contra el alma del creyente, destrucción de matrimonios y emociones, desgracias en todos los aspectos, contrariedades, porque es muy difícil que las personas puedan entender que verdaderamente esto es lo que está pasando. Pastora, faltan ya 3 minutos solamente para terminar el programa. ¿Qué consejo les damos para que ellas puedan ser libres? ¿Qué pasos podemos decirles para que ellas lo hagan en su casa en estos 2 minutos que nos restan? No es tan complicado como parece o como nosotras creíamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente nosotras atábamos al espíritu de maldad, pero ellos no se pueden atar, porque como nosotros hemos dicho recién, ellos entran y salen, ellos van y ellos tienen un rango de categoría que uno no los puede atar, sí le puede prohibir que entren en el cuarto, pero para eso tiene que ser sanada,
sanada totalmente la persona del corazón. Yo recuerdo una señora que me decía que ella había sido violada por un primo, y cada vez que ella recordaba esa cara, ella sentía terror, porque era una cara que estaba dentro del espíritu de este muchacho, que era un espíritu lujurioso que la miraba con unos ojos feos, rojizos. Luego ella se casó con una persona mayor y ese hombre también la codiciaba y la miraba con los mismos ojos. Ella quedó viuda, pero después de muchos años, como tú dices, después de muchísimos años, ella vio esos mismos ojos que le salían del closet y la querían atacar. Entonces yo le dije, es el mismo espíritu, lo que pasa que estuvo en el primero que te violó, estuvo en el que te codició y en todos los hombres que te miran con codicia, y este que se te ha revelado ahora es el verdadero espíritu. Tenemos que entender que son espíritus que toman a las personas violadas. Número 1, perdonar al primero que fue el que hizo el daño. Perdonarlo y nombrarlo en voz alta. Toda persona tiene que saber que fue herida, que fue abandonada, quedó sola. A veces, si es una niña, antes de 15, antes de 12, antes de 13, tiene que perdonar a aquellos que no la protegieron, que la dejaron desamparada, que la dejaron sola en los momentos difíciles. Tiene que estar cubriendo su corazón. En segundo lugar, tiene que perdonar y soltar. Y en tercer lugar, cuando vuelve esto, tiene que resistir y decirle, aquí ya no tienes parte ni suerte conmigo, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Y tiene que poner la sangre en los dinteles de la puerta y de las ventanas y creer con todo el corazón que una vez que sana, una vez que perdona y una vez que suelta, ya no tiene derecho el espíritu maligno para poder tocarla. Gracias, pastora, por este tema tan impresionante, ¿verdad? Y la explicación tan clara que ella nos ha hecho. Si tienes más preguntas, no dudes en contactarte con nosotros a emprendedoras@jesusvivehoy.com. Te recomendamos el libro Los Vigilantes, porque allí vas a poder aprender a orar para ser libre de estos ataques, cualquier persona que haya sufrido de estas manifestaciones nocturnas. Gracias a Ana por haber compartido con nosotros, la pastora Lidia, y gracias a ti por ser una fiel televidente del programa Emprendedoras. Nos vemos en el próximo programa y que Dios te bendiga.